Buenas tardes. Prosiguiendo el ciclo de las charlas internacionales en los programas de maestría y doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, contamos en la presencia del día de la fecha, con la presencia de la profesora Ana Clara Manacero y del profesor Efraín Ignacio Quevedo Mendoza. La profesora Ana Clara Manacero es una connotada jurista procesalista de la ciudad de Rosario, Argentina, y el profesor Efraín Ignacio Quevedo Mendoza es un connotado jurista procesalista de la ciudad de Mendoza, República Argentina. Dos grandes amigos a quienes quiero entrañablemente, dos hermanos latinoamericanos. Muchas gracias de vuelta por acompañarnos en el día de la fecha. Harán una exposición sobre el tema audiencia preliminar en el proceso civil. Con el afecto y el cariño de siempre les recibimos cordialmente, queridos grandes amigos. Bueno, Carlos, muchas gracias. El título más importante es el amigo, todo lo otro no tiene razón de ser, digamos. Todo lo otro es absolutamente circunstancial en la vida. Así que, bueno, de mi parte, y supongo que de Efraín también, el agradecimiento es nuestro de habernos tenido en cuenta para estos ciclos y para poder hacer, en realidad, intercambio de experiencias y de conocimiento, porque estamos todos en un pie de igualdad y en una absoluta misma situación, ¿no? Un poco la idea fue como les dijimos, la idea, nosotros no venimos a poner nada, venimos a contar algunas cosas que hayamos visto, hasta que tenemos dudas, porque yo creo que lo bueno es repensar y recaminar sobre las dudas, y sobre todo venir a plantear esas dudas porque tenemos la posibilidad de que ustedes que todavía no empezaron el camino de la reforma civil o que recién están empezando, que es un tema que recién anda dando vuelta por nuestro querido hermano Paraguay, puedan verdaderamente diferenciar algunas cuestiones que nosotros en los procesos de reforma no diferenciamos, o que vinieron como exportaciones o como implantaciones, como suele decir la teoría de cómo construir el derecho, ¿no? Cuando uno exporta derecho extranjero, lo copia, lo pega, y después se da cuenta que no hay coherencia en qué sucede con las cosas. Así que un poco la idea es esa, por tanto, quienes estén ya adentrándose en este proceso de reforma en tu querido país, sería bueno que podamos intercambiar ideas acerca de esto. Yo en principio quería hablar muy rápidamente, porque es la parte menos divertida, pero que sí tiene que ver con de dónde venimos, cómo hacemos las cosas, cuál es el motivo, cuál es la razón, es hacer un recorrido de dónde viene esto de la audiencia preliminar. Porque pareciese como que es algo moderno, novedoso o vinculado estrictamente con la oralidad. Y en esto, a ser sincero, la historia de la audiencia preliminar nace en los sistemas escritos, paradójicamente. Y en todos los procesos de reforma traen a la audiencia preliminar como parte de la solución de muchas cuestiones. Entonces, bueno, en realidad vamos a hacer un recorrido desde donde arranca con el derecho comparado y después ya nos vamos a meter en los tips propiamente dichos. Algunos los charlamos en la clase con el profesor Efraín anteriormente, pero bueno, en realidad viene desde el derecho germánico y del Reglamento Legislativo y Judiciario para Asuntos Civiles de 1834. Y ahí se disponía que toda controversia en materia probatoria, luego de la etapa prejudicial, debía someterse a una audiencia con los fines de un primer acercamiento en cuestiones vinculadas al derecho. Fíjense, terminamos ahora con la audiencia preliminar vinculada a presupuestos procesales, a cuestiones de prueba, pero arranca de esta manera. En el derecho procesal inglés es un instituto que se crea a continuación de la etapa probatoria también. Se citaba al demandado a comparecer a esa audiencia y a contestar de manera oral en esa audiencia. Volvemos de vuelta a lo que hoy se legisla con posterioridad a la traba de la litis. La audiencia preliminar está pensada en reglas generales y para adelantarle algunas cuestiones luego de la etapa de la demanda y la contestación o en su defecto la reconvención. Pero en realidad la semilla más importante es en el derecho austríaco, en 1895, a la sazón impulsada por Franz Klein. Ahí se legisla por primera vez la idea que tenemos hoy de audiencia preliminar, ¿sí?
y a partir de allí los conceptos de rebeldía, el concepto de qué sucede si... Es el más completo de todas las regulaciones, aunque una de las más antiguas. ¿Qué pasa con la rebeldía? ¿Qué pasa si no comparece el actor? ¿Y qué pasa si no comparece el demandado? A colofón de eso aparece en Alemania la experiencia Stuttgart, donde los tribunales llevan la idea de la audiencia preliminar como una enmienda de simplificación. Alemania la ve como una cuestión de simplificar el proceso, acortarlo, como lo que después sería la depuración y el saneamiento. Para el derecho estadounidense es lo que todos conocemos como el pre-trial, el momento previo de compilar toda la materia probatoria y prepararla para el juicio propiamente dicho. Pero si nos venimos a nuestro continente, es recién en 1939 que la toma el derecho brasilero, exportado directamente del derecho portugués. Y ahí está la audiencia preliminar, más o menos como la conocemos en estos días. De manera definitiva, la audiencia preliminar queda plasmada en América Latina a partir del Código Modelo para Iberoamérica, ¿sí? Allí se plasma la idea con sus 5 funciones: saneamiento, depuración, conciliación, que ya las vamos a ver detenidamente. En Argentina, en nuestro país, aparece a partir de 1953, con distintas regulaciones, con nada de regulación acerca de la presencia del juez, por tanto ahí se torna como inocua en nuestra legislación argentina. Y luego en 1953 se vuelve a legislar y se vuelve a hacer hincapié, al igual que en el 2002, cuando se vuelve a retocar el famoso artículo 360 que tenemos en nuestra legislación nacional, acerca de la necesidad de la presencia del juez. Y la última reforma del año 2002 incorpora también la mediación prejudicial obligatoria. Y acá me voy a detener un segundito porque lo charlábamos en esto de qué pasa con el ingreso de la oralidad a nuestros modelos de código. Si nos vamos, olvidémonos de cómo está legislado en la República Argentina. Intento olvidarme de la legislación para que todos podamos comprender el fenómeno. No voy a hablar de regulación de artículos, pero sí que se intentó hacer en esta reforma. En esta reforma del 95 y a posteriori del 2002 se incorporaron, se reguló la audiencia preliminar y se incorporó la mediación prejudicial obligatoria. Y ustedes dirán, ¿y qué sentido tiene que en una misma norma estén estas dos cuestiones juntas? Creo que algo conversamos con el profesor Efraín el otro día, pero quiero volver sobre este tema. Que el gran error que tienen los procesos de reforma en América Latina, en materia civil, también pasó en materia penal, pero se nota más en materia civil, es que todo el camino va hacia la realidad. Pareciera que es la justificación de todo. Está, lo moderno es la oralidad, lo moderno es el sistema adversarial. Y en esa oralidad no se miran los datos, en esa nueva legislación. Por eso digo que está bueno que nuestros hermanos paraguayos están en este proceso. ¿Qué significa mirar los datos? Es hacerse la pregunta de por qué no funciona este sistema. Porque hay muchas causas, porque el código es viejo, porque el sistema de administración no es el que corresponde, porque hay que desahogar y separar las funciones de administración o jurisdicción. ¿Cuál es el diagnóstico? Ninguna reforma seria en materia civil en América Latina tuvo diagnóstico. ¿Y qué es lo que han hecho? Regular la oralidad con la misma cantidad de jueces. La oralidad supone, y en esto, si lo han escuchado al profesor Alvarado, que no está muy de acuerdo con la oralidad porque él vivió otra experiencia, la oralidad supone que no podemos trabajar la misma cantidad de causas de la escritura en un sistema oral, ya sea oral con 2 audiencias o verdaderamente oral. Los sistemas por audiencia verdaderamente, concienzudamente pensados, prevén sistemas alternativos o multipuertas. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente el Poder Judicial es la última ratio, como nosotros escuchamos y leemos en los libros. ¿Qué significa esto? Se agotan todos los mecanismos previos posibles para que las partes puedan conciliar. Y el Poder Judicial sea la última alternativa donde ir a reclamar mi pretensión
o mi derecho vulnerado. De ahí que haya sucedido esto, ¿no? Que tanto la mediación prejudicial obligatoria como la audiencia preliminar hayan ingresado en una única norma. ¿Alguna idea tuvo este legislador de que había que encontrar algún sistema, junto con el primer inciso, como siempre, de conciliar, de que no podíamos llevar esa misma cantidad de causas que había en la escritura hacia la oralidad? Creo que también lo charlamos, es ver cómo diseñar el sistema, no por donde hay que verlo verdaderamente, ¿no? Fíjense que estoy hablando de instituto y no hablo de repensar el sistema dispositivo, no hablo de convencionalidad o constitucionalidad del proceso. Simplemente intento hacer una descripción, una fotografía del fenómeno, de qué es lo que ha ido pasando. Entonces, si nosotros nos venimos al Código Modelo para Iberoamérica, que fue el primero que legisló acerca de la audiencia preliminar, lo primero que hizo fue fijar como norte para instaurar la vigencia de la audiencia preliminar, a mi criterio de manera errática, podemos conversarlo, que la audiencia preliminar conllevaba el cumplimiento de muchos principios procesales, a la sazón reglas entendidas según lo dice el profesor Alvarado, y los enumera. Dice, la audiencia preliminar nos acerca a la inmediación, a la celeridad, a la economía procesal, a la concentración, a la moralidad, al saneamiento, al cumplimiento de las reglas del sistema dispositivo, todas estas dentro de la lógica del principio de contradicción. En principio es verdad, todo esto se da mientras tengamos audiencia, pero esto no describe un proceso que sea netamente de corte dispositivo y no describe necesariamente un proceso que sea constitucional y convencional. La inmediación, sí, el juez presente en la audiencia. La celeridad, también. Los abogados solemos tener mucha prueba para probar poca cosa. Somos sobreabundantes, pero ojo, esa sobreabundancia también forma parte de la estrategia que tiene el abogado al momento de pergeñar hacia dónde ir. La estrategia de la mano de las reglas de la carga de la prueba, que sin dudarlo, las reglas de la carga de la prueba son tan importantes como el principio de contradicción de audiencia o de bilateralidad, porque son las reglas del juego de antemano, quién prueba y cómo prueba. La concentración vinculada, para mí, la concentración no solo está vinculada a la audiencia preliminar, sino en realidad está vinculada más con vista a la audiencia de juicio, pensada como que todo se produzca en una sola audiencia, es decir, dejar delimitada que la audiencia preliminar es para preparar la prueba, los hechos controvertidos, sanear, conciliar, vamos a verlo detenidamente, todo eso, pero que la concentración como tal está pensada para un único momento de audiencia donde todo se produzca en frente del juez, inmediación. Y no estamos hablando de los métodos de registración, que son un gran problema, ¿sí? En principio, porque vamos camino a los procesos de reforma, cambiamos los códigos a media, código nuevo, código reformado, retocado. Decimos que vamos camino a la oralidad y en rigor los códigos nunca se desapegan de la sección o el capítulo de actas. Entonces, cuando yo estoy pensando en un paradigma basado en la oralidad, con todo lo que ello conlleva, desde el momento cero hasta el momento de la impugnación, y en el código dejé, por descuido, por desentendimiento, por comodidad, por no tener los recursos necesarios, legislado el capítulo de acta, y la verdad, no estamos favoreciendo el proceso de reforma camino a la oralidad, porque
la oralidad, lo importante es el acto. De ahí la necesidad de los medios de registración tecnológicos, que tampoco son inocentes, porque alguien los controla, ¿sí? Tampoco es inocente eso, pero no importa. En los viejos sistemas, lo importante era el acta. Y si todos vamos a, ¿por qué no buscar en nuestros códigos? En el acta no constaba todo lo que pasaba. El requisito legislado en el código es una redacción breve y sucinta de lo que acontecía. ¿Y quién hacía la redacción breve y sucinta? ¿Quién la hace hoy en un sistema así? El primero que agarra la máquina. El mismo que maneja la tecnología hoy, pero con una diferencia. En la tecnología está todo. En la máquina está, en la máquina de escribir me refiero, ¿no? En la PC está lo que transcribió, de lo que entendió la persona que se sentó atrás de la máquina. Fíjense cómo pasamos de una cuestión netamente técnica a todo lo que son herramientas, porque el acta no deja de ser una herramienta de registro antiguo del sistema escrito, que cómo podría llegar a deformar los principios básicos o lo que quiso el legislador en un primer momento. Eso por un lado. En relación, no opina Efraín, no sé por qué, sí, porque no tiene cómo contradecirme. Ah, sí, mirá, no quería interrumpir la idea, pero me parece que has dicho cosas muy importantes y que por lo menos dos que quiero resaltar, que es muy interesante que se tenga en cuenta en Paraguay, porque están en este proceso que se viene la oralidad, que ya lo tenemos nosotros, pero ustedes están de una forma más incipiente y creo que tienen la oportunidad de hacerlo mucho más inteligentemente. Primero, que fíjense que nosotros acá en Mendoza tenemos, creo que la vez pasada un poco lo nombramos, a José Ramiro Podetti. Fue un procesalista que tuvo mucha influencia en Argentina y que realmente traspasó los límites de Argentina para toda Latinoamérica porque realmente era un hombre que pensaba muy bien el proceso, hizo un código muy bueno en el año 1953, y en ese código del año 1953 él ya preveía la oralidad y preveía también una especie de audiencia preliminar. Con el tiempo, esa parte de que era el libro quinto del código nunca llegó a aplicarse en Mendoza, por una razón que él reconoció unos años después. Y dijo, miren, en realidad yo me equivoqué, porque yo dicté la ley, yo pergeñé la ley, pero no tuve en cuenta que antes de eso tendríamos que haber hecho primero una nueva organización de los tribunales y después tener los recursos necesarios como para que la oralidad pudiera funcionar. Porque indudablemente los recursos que necesitan para la oralidad, entre ellos justamente por los métodos de registración, son mucho más costosos. Entonces esa es una primera advertencia que podemos hacer. Hay que tener en cuenta primero las estructuras judiciales y ver cómo va a impactar la oralidad en esas estructuras judiciales y en el presupuesto para recién después pensar en una reforma. El mismo Picoy Junoy, español, con una experiencia ya después del año 2001, que ellos tienen la oralidad a partir de la ley de enjuiciamiento del 7 de enero del 2000, perdón, él dice, miren, acá lo que se tiene que prever específicamente son los recursos, porque si no esto no va a funcionar. Entonces ya empieza a denunciar varios síntomas de fatiga que le llama él en la oralidad, que justamente surgen por este problema. Entonces esa sería una primera advertencia que surge de lo que vos decís, Ana Clara. Y la segunda es Quería decir algo a colofón de lo que vos decís, después te dejo seguir. Yo siempre los civilistas miramos qué pasa con el proceso penal. Nosotros acá tuvimos una muy buena experiencia en la provincia de Santa Fe con el proceso penal, pero siempre
yo hago hincapié en esto. Nosotros tuvimos código nuevo, de 0, código nuevo. Después hubo que hacerle alguna enmienda, código nuevo. Edificio nuevo, y todos los empleados y los funcionarios, fiscales, jueces, defensores, todo se concursó nuevo. Y quedó el viejo sistema residual, que ahora ya quedaron, de los 14 juzgados que había, por ejemplo, quedaron 3 nada más. Está. Y aún así, fue muy difícil que no se colaran viejas prácticas. ¿Está? Entonces, eso es lo que hay que tener en mira cuando hablamos de recursos, es la camarita y mucho más que eso. Yo lo primero que pensé es, te notifican por correo electrónico. Yo dije, acá va a pasar cualquier cosa, la gente va a recusar. Hoy llaman por teléfono a la oficina de gestión y ningún abogado dice, a mí no me llegó la llamada telefónica. Es decir, es una cuestión de confianza en el sistema. Dice, no, la audiencia, los jueces, yo lo veo por mi socio, que dice, viene a las 6 de la tarde el estudio y dice, no, 7:30 vuelvo al centro de justicia porque me leen la sentencia. Y vuelve 7:30 y leen la sentencia. Digamos, también es una cuestión de confianza, pero hago hincapié en esto que fue lo que vos dijiste, recursos. Y pensar que la gestión administrativa y la jurisdicción que hoy están concentradas en el viejo juez del sistema escrito, tienen que separarse. Hay gente que sabe gestionar, hay gente que sabe organizar los recursos humanos, y no necesariamente un buen juez lo sabe hacer. Eso también descomprime. Era eso, nada más. Sí, sí. Es más, el tema de la confianza, que viene de la mano también de esta otra necesidad de tener una estructura judicial nueva, moderna y distinta para la realidad, es el tema de la confianza. Es más, en la ordenanza procesal austríaca, en 1895, que vos nombrabas recién, que la pergeñó Franz Klein, ¿qué hizo él para que se pudiera aplicar el nuevo código? Porque evidentemente los jueces que venían anteriormente no estaban acostumbrados a otro tipo de trabajo. Entonces, la primera medida que tomó fue muy simple. Cambió a todos los jueces. Entonces, a los nuevos jueces sí empezaron a aplicar el código nuevo, más allá sin hacer un juicio de valor sobre lo que fue la ordenanza de Klein, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, que es algo que hay que tener especialmente en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es cuando vos recién nombrabas, Ana Clara, las reglas que teóricamente vienen anejas con la oralidad. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque tanto la concentración como la inmediación, como la publicidad, que se dice que son reglas que vienen o que se desprenden automáticamente con el solo hecho de que nosotros legislemos sobre la oralidad, no es tan así, sino que también puede haber defectos dentro de la oralidad y que no se den estas otras reglas procesales. Y al contrario, dentro de la escritura, sí se pueden dar estas otras reglas procesales, que es lo que un poco, que por eso nosotros la vez pasada decimos que hay que distinguir lo principal de lo accesorio. Entonces, esas dos cosas creo que hay que tenerlas bien en cuenta. Y bueno, ya que has hablado de los antecedentes de la audiencia preliminar y un poco has iniciado el tema, a ver, ¿qué nos puedes decir, Ana Clara, sobre esta relación de los antecedentes de la audiencia preliminar, que evidentemente hasta el Código de Klein no se receptaron, y la oralidad como se está tratando de instituir acá en Latinoamérica, que ya la tenemos nosotros en nuestras provincias? Bueno, vamos a centrarnos un poco también en América Latina. Y yo les decía, bueno, en América Latina el antecedente que tenemos es a partir del Código Modelo, y el Código Modelo, nuestros hermanos uruguayos han tenido una copia casi textual de lo que fue el Código Modelo para Iberoamérica, que tomó a la audiencia preliminar, era algo así como la novedad del Código Modelo. Yo diría que recorramos cuál era la pretensión acerca de la instauración de la audiencia preliminar. Era siempre, en primer lugar, de todo el recorrido que uno puede hacer histórico, es tentar la conciliación, llegar a la conciliación. Es más, la exposición de motivos
del código modelo dice, me lo subrayé, el fin primordial de evitar el litigio, o su objeto, o depurar el procedimiento. Es decir, ahí lo está diciendo claramente, o sea, el saneamiento que viene del derecho portugués, del derecho brasilero, y su anclaje en el modelo del Código de Iberoamérica. Por tanto, en primer lugar, siempre está la conciliación. En segundo lugar, el saneamiento. La idea es la concentración probatoria y el saneamiento. Después vamos a ver, yo me anoté algunas cuestiones para repreguntarnos después de eso. La tercera cuestión es fijar el objeto de proceso y de la prueba. Y disponer su diligenciamiento, o como se utiliza más modernamente ahora, es su desahogo. En rigor es conciliar, sanear y reordenar el objeto probatorio. Hechos controvertidos, quién prueba, qué cosa se prueba. Bueno, acá es donde hay muchas críticas. En la primera parte, que es la de conciliación, algo ya conversamos cuando estuvimos y que profundizamos cuando estuvimos con Efraín. La conciliación, sí, es más, en el Código Modelo para Iberoamérica, la conciliación estaba pensada de manera extraprocesal. El Código Modelo de Iberoamérica pensaba en la existencia de conciliadores, ni siquiera jueces conciliadores. Es decir, no encontré nada en la exposición de motivos que hablara de esto que sí les voy a hablar. Algún ruido les hacía, por tanto, el Código Modelo Iberoamérica decía la conciliación, está bien que sea intraprocesal, podría ser extraprocesal, y puede haber conciliadores especializados para esto. O sea, lo sacaba en cabeza de la magistratura, lo corría. Si ustedes me preguntan a mí por qué yo estaría de acuerdo con eso, porque para mí conciliar la misma persona que depuro, que está en la audiencia preliminar, contamina la imparcialidad, derechamente. Es imposible que si concilio no me contamine y no ponga en riesgo la imparcialidad, que para mí es el valor más importante que tiene que tener el juez al momento de decidir, además de conocer el derecho. Por otro lado, el de sanear el proceso. El Código Modelo para Iberoamérica y el Código de Uruguay vinculan esto a lo estrictamente vinculado con los presupuestos procesales. Lo que pasa, que a ver, y en esto, Efra, seguramente vos lo debes compartir, y tu papá también lo tiene escrito esto. Barrio de Ángeles lo que hacía era transformar todas las cuestiones procesales, pasarlas a audiencia. Y la discusión es, ¿qué son los presupuestos procesales? ¿De qué? De la acción, de la pretensión, de la demanda. En esta confusión, que según el autor que uno tome, por eso digo, miremos el Código Modelo pensando en los presupuestos procesales o defectos procesales según el entendimiento de Barrio de Ángeles. Si nosotros tomamos Alvarado, los presupuestos procesales de la acción, la pretensión y la demanda son distintos. Ahora bien, la pregunta es, en esa función saneadora, Barrio de Ángeles pone de manera derecha la legitimación como una de las cuestiones a sanear derechamente. La pregunta es, ¿la legitimación está vinculada a presupuestos procesales estrictamente y no a la materia de fondo? ¿Me puedo ocupar de la legitimación y cerrar el tema de la legitimación en la audiencia preliminar? Pregunta. Porque cuando repasaba hoy me quedé con eso. La doctrina discute si la legitimación es fondo o forma. ¿O quién se lleva el tema de la legitimación? Estamos como con los civilistas. El fondo o la forma. Ahora, algunas cuestiones, las que están vinculadas a los derechos de primera y segunda generación según el clásico derecho constitucional. La legitimación no está bastante ligada al derecho de fondo. ¿Cómo hago para depurar las cuestiones vinculadas que el código me diga que las cuestiones vinculadas a la legitimación se ventilan y se deciden como un modo de saneamiento para evitar las nulidades? En la audiencia preliminar. Pregunta. No tengo respuesta para eso, pero bueno.
De ahí viene el código modelo con estas cuestiones. Es más. Sí, acá, Ana Clara, el tema de la legitimación, que está siempre relacionado con la titularidad de la relación jurídica, digamos, tanto de manera activa como de manera pasiva. Entonces, acá, por ejemplo, Podetti en Mendoza, y muchas legislaciones no tienen previsto que la legitimación se pueda, digamos, controlar inicialmente, ni siquiera con excepciones procesales. Las excepciones procesales están taxativamente numeradas y en ningún código hay la que esté prevista una excepción de falta de legitimación. Lo que sí ha empezado a surgir son algunas excepciones cuando esa falta de legitimación es evidente y manifiesta. Por ejemplo, que sea que se demanda a una persona que tiene un homónimo. Bueno. Entonces, en realidad ahí, si eso está claro y manifiesto de entrada, bueno, en algunos casos los jueces acá están aceptando una excepción que es rarísima de falta de legitimación sustancial pasiva. Pero, bueno, quizás esos casos podríamos poner dos o tres casos más que se pudieran solucionar en la audiencia preliminar, pero no mucho más. Porque en realidad la cuestión de la titularidad, por la cuestión de derecho de fondo que decías vos, recién lo vamos a poder determinar en la sentencia, cuando haya transcurrido todo el periodo probatorio y las partes hayan alegado en derecho. Bueno, pero entonces, si vamos a leer de dónde viene y qué viene, esas cuestiones se conversaban y estaban dentro de lo que era la exposición de motivos y dentro de lo que Barrio de Ángeles consideraba que podía estar dentro de la lógica del saneamiento y el despacho saneador. Después nunca se terminó plasmando de una manera taxativa y quedó el saneamiento como una depuración de las futuras nulidades. Lo que digo es, si vamos a legislar, veamos bien qué va a quedar, como digo yo, en esa bolsa, porque le ponemos títulos rutilantes y después... Y también, referido al tema de la legitimación, seguramente la moderna doctrina muchas veces se sale de la lógica de la legitimación y habla de la palabra interés, que es como mucho más amplio, más difuso y que nadie puede definir qué es el interés. ¿El interés qué es? ¿El tercero? ¿El interés qué es? En los derechos colectivos, lo que manifiesta la class action, el grupo que represento, la representación que ejerzo sobre el patrimonio cultural. ¿Qué es el interés? Bueno, ¿puedo comparecer por interés? ¿En qué momento? Porque la legislación de la audiencia preliminar tiene un momento en el cual se finiquita. Demanda, contestación, algunas esperan a que se trabe la litis, otras a que se resuelvan las excepciones para solamente depurar en la audiencia en la audiencia preliminar solamente depurar los hechos, ordenar el tema de la prueba. Hay algunas variantes ahí en la legislación que hacen antes y después. Ahora, hay un momento en el cual precluye la etapa procesal, se determinen quién prueba, cómo prueba y cuáles son las pruebas que se van a producir en la audiencia de juicio o como pueda llamarse en cada legislación, pero ahí en el medio quedan cuestiones que no podemos dejar de pensar, como por ejemplo, ¿qué pasa con los hechos nuevos? ¿Qué pasa con las nuevas noticias? ¿Qué pasa con las pretensiones adicionales que no forman parte de la pretensión principal, pero sí son pretensiones adicionales que aparecen con posterioridad a la audiencia? ¿Qué pasa con las alegaciones aclaratorias? Bueno, ahí intenté ahondar sobre cuestiones más profundas, porque ya bastante habíamos hablado de la audiencia preliminar. Entonces, bueno, legislamos la audiencia preliminar. La tenemos, conciliamos primero, ya hablamos de las virtudes y las no virtudes de la conciliación, hablamos de algunas cuestiones relativas al saneamiento, hablamos que en algún momento tienen que precluir, el código tiene que legislar, que entra la audiencia, que se hace, y a partir de allí sigue en la siguiente etapa procesal. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con todo esto que yo estoy cuestionando? ¿Qué pasa con los litisconsorcios que no pudieron terminar de constituirse por el motivo que fuere antes de la audiencia preliminar? ¿Qué pasa con el hecho nuevo
que tomé conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Algunas legislaciones, las más antiguas, dicen que la invocación del hecho nuevo necesita 2 requisitos: o probar que yo no lo conocía al momento que debí invocarlo, o probar que ese hecho apareció con posterioridad. Y algunas legislaciones más exigentes te dicen, y que muestre cuál es la conexidad con la pretensión que yo trabé la litis. Porque si es un hecho nuevo que yo podría entablarlo en una acción distinta, o sea, en otro juicio, no tengo por qué venir a este juicio. La pregunta es, ¿cómo se legisla? ¿Cómo corro nuevos traslados? Si el hecho nuevo me genera distinto ofrecimiento de pruebas. Si yo fui el actor y cuando me aparece un hecho nuevo, tengo que reconvenir. Si le pegamos una ojeada a los códigos que tienen audiencia preliminar, no tienen todas esas cuestiones ni siquiera planteadas. Entonces, sería bueno que en Paraguay, que están en proceso de reforma, que están repensando, no sé, Carlos, vos qué conocimiento tenés de lo que está pasando como proceso de reforma, si hay un preproyecto, hay una comisión, qué están pensando, si hay principios generales en materia de reforma. Creo que corresponde trasladar la pregunta a quienes están en la judicatura. Nos acompañan en este grupo magistrados judiciales. Sé que hay charlas, clases preparatorias. El amigo Joel Melgarejo está trabajando en un proyecto. No sé si entró en el grupo. Si le veo por ahí al doctor Helmut Forlage, si me está escuchando, ex juez, hoy camarista. ¿Qué tal? Buenas noches, querido Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, profesor? Bien. Muy interesante todo. Saludo también a Ana Clara y a Efraín. Yo estuve escribiendo, y vos fuiste testigo, Carlos, sobre la tesina de la oralidad dentro de los juicios ejecutivos, pero basado mucho más en la experiencia norteamericana, que es mucho más directa y simple, ¿verdad? Sin muchos costos. En Paraguay, un juicio ejecutivo escrito o igual con un proceso electrónico, en un proceso escrito tardaba, dependiendo de si se ponían excepciones o no, 1 año y medio a 2 en llevar adelante la ejecución. Y después de eso, dependiendo de los embargos o no, en la etapa de cumplimiento de sentencias. Hemos tomado nosotros el tiempo, hicimos la tarea de cronometrar, y en un proceso oral del juicio ejecutivo tarda entre minuto 40, minuto 50 segundos más o menos en ser resuelto. Eso fue lo que nos alentó, habiendo visto el juzgado de faltas en la ciudad de White Plains del estado de Nueva York. Y nada, estamos sobre eso. En realidad es mucho más ambicioso de lo que nos están hablando Ana Clara y Efraín, de hacer todos los juicios civiles, llevar a la oralidad. Lo nuestro es un poco más tranquilo, un poco más sencillo, humilde, de hacer oral los juicios ejecutivos, propiamente dicho, ¿verdad? Bien, no sé si es más ambicioso, digamos, porque yo siempre creo que en cabeza del legislador queda decidir, en definitiva, cómo diseñar el modelo de proceso y qué pretensiones, a lo mejor hay pretensiones que no valen la pena la realidad y hay pretensiones que valen la pena que exista mucha realidad para todas las cuestiones controvertidas, digamos. Me parece que esa es la discusión que tiene que darse el legislador cuando diseña un código. Me reinteresó eso de un proceso ejecutivo tan rápido, porque acá con suerte 2 años si no tenés un abogado medio chicanero, porque si no, para ejecutar algo estás un largo tiempo, pero bueno. Sí, No sé siendo cuál generoso, dice 2 años. Mendoza. Sí, Siendo generoso, 2 años.
¿sabes que me parece muy interesante que sea así la manera de reformar? Porque en realidad lo que nosotros estamos queriendo decir acá es que se ha legislado de una manera totalmente indiscriminada en todas las provincias, o en muchas provincias, con una directiva que ha bajado del Poder Ejecutivo Nacional, en donde ustedes vieron, nosotros tenemos un sistema federal de gobierno y las normas procesales las dictan cada una de las provincias. Son facultades que gozan del principio de reserva, que le llamamos. ¿Por qué? Porque han sido reservadas por las provincias y las ejercen las provincias, y eso no lo puede ejercer la nación. O sea que acá también hay un tema constitucional. Pero a pesar de eso, la directiva vino del Poder Ejecutivo Nacional, lo tomaron las legislaturas provinciales y han dictado indiscriminadamente una forma de expresión del proceso, como es la oralidad, para todos los procesos en general, sacando por supuesto los procesos especiales, también los procesos de ejecución, y los que nosotros tenemos acá, que son los procesos monitorios, y también los llamados procesos constitucionales, el amparo, la habeas data, etc. Pero ha quedado como residual para todos los otros procesos, cuando en rigor me parece mucho más inteligente lo que están haciendo allá. Yo la verdad que no más allá de la velocidad con que dicen que se resuelven este tipo de ejecuciones orales, yo no me imagino acá en Mendoza una ejecución oral, porque, bueno, qué sé yo, puede ser y sería bueno, la verdad que se ve como algo bueno, pero me parece que cada entidad gubernamental o cada provincia acá en Mendoza, en su caso usted en Paraguay, tiene que ver en base a su propia experiencia, o sea, la experiencia autóctona, dónde es que va a cuajar mejor la oralidad. Si es en el proceso de ejecución y son muchísimo más rápidos, bueno, mejor. O después en qué tipo de proceso lo van a plantear, y después también en qué etapa del proceso. Entonces, esa sí es una forma de legislar inteligente. Y no como hemos hecho nosotros, que está todo indiscriminado. Entonces, vamos a terminar, o le vamos a terminar echando la culpa a la oralidad de cuestiones que no tiene la culpa la oralidad. Porque una de las cosas, por ejemplo, que se dice en contra de la oralidad, que hay muchísimas, nosotros hemos enumerado algunas, pero es que si nosotros no tenemos el número suficiente de jueces para tramitar y sentenciar todos los procedimientos, como decía más temprano Ana Clara, que antes eran escritos, ahora pasan a ser orales, llega un momento en que las audiencias orales ya no se pueden fijar a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses vista, sino que se empiezan a fijar a 2 años, a 3 años. Entonces ahí desaparece todos los beneficios de la oralidad. Entonces, por eso creo que es un punto muy, muy interesante discriminar dónde va a ir la oralidad. Bien, me quedé pensando en lo que tienen pensado para los juicios ejecutivos, y ahora sí, me voy un poquito del tema, pero para mezclar algunas cosas que son novedosas, que a rigor de verdad he leído mucho, pero creo que no puedo opinar sobre eso, pero todo lo que está vinculado a la inteligencia artificial, tremendo, concepto tremendo. Las primeras experiencias que están vinculadas, y que el expositor más fuerte acá en la Argentina es Juan Corralán, un chico muy joven que se dedica a eso, está vinculado precisamente a los procesos ejecutivos, porque dice que son los más fáciles de captar cantidad de respuestas para poder automatizarlas. Sintetizo esto, algo que me parece muy ambicioso, difícil de conocer desde el punto de vista del cerebro, digamos, de cómo incorporar esto, porque me parece que escapa todo esto que estamos criticando, vinculado a la imparcialidad. Pero no estoy tan segura que podamos sistematizarlo de esa manera. Pero bueno, no importa. Es válido que hay procesos totalmente electrónicos, de subasta electrónica, de títulos ejecutivos electrónicos. Es más, en Paraguay yo estuve dando un curso en el
en la dirección de contrataciones, y allí me mostraron cómo los expedientes son totalmente electrónicos. Creo que eso es un gran avance, no solo a la transparencia, sino sobre todo las cosas a la celeridad. Pero bueno, fíjense cómo arrancamos con la oralidad, con cómo legislarla, y nos vamos dando cuenta que los procesos evolutivos de las herramientas o de hacia dónde podemos ir están creciendo muy rápido. Para mi gusto van mucho más rápido de lo que la inteligencia humana puede inteligir, que no es lo mismo. Es más allá de lo que uno puede comprender. El fenómeno de la inteligencia artificial me parece un fenómeno complejo de comprender. Creo que está vinculado con un trasplante legislativo desde la óptica de cuál es el marco teórico. Digamos, si nos ponemos a pensarlo metodológicamente, creo que algo de esto debe haber hablado el profesor Ávila la clase pasada, digamos, de qué es lo que pasa cuando uno reforma con trasplantes jurídicos. Es un elemento más que les estoy incorporando a la discusión rica que estamos teniendo en el día de hoy, ¿no? ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Y que está entrando a su casa. Bueno. El que tiene el perrito ahí, por favor, que apague el micrófono. Ahí está, ya está. Perfecto. Bueno, no sé, Efra, si vos querés agregar algo más. Sí, no, está bien. Yo, para seguir con el tema de la audiencia preliminar, a ver quería ver qué opinión te merece a vos, un poco condensando todo esto que has dicho y dando quizá alguna idea nueva. ¿Qué relación nosotros vemos ahora entre esta audiencia preliminar y los poderes de los jueces? Esto nos sirve como para nosotros pensar en un proceso más garantista o en un proceso más inquisitivo. ¿Qué dirección tendría que tomar por ahí el legislador paraguayo? Y que hubiera sido bueno que tomáramos nosotros. Nosotros podríamos aprender, digamos. Estamos dando cátedra de lo que no hicimos. Pero bueno, a ver, me parece que antes de armar un modelo y sentarnos y discutir cuál es el modelo, deberíamos trazar cuáles son los estándares que tenemos que mirar y qué cosas no son negociables. Y en estos términos, el sistema dispositivo hoy es innegociable, constitucionalmente y convencionalmente. Entonces, me parece que el piso y el techo, y digo para trazar un ambiente a donde movernos para legislar, es el sistema dispositivo enmarcado en lo constitucional y en lo convencional. Hasta ahí estamos. Sistema dispositivo significa que las partes son dueñas de los hechos y de la prueba del proceso y del impulso procesal. No al inicio, al principio, sino durante todo el transcurso del proceso hasta los autos para sentencia. O hasta la audiencia final donde se decide que se terminó todo, están las alegaciones y se resuelven. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque otro error que traen los códigos. Los autos para sentencia, el llamamiento de autos para sentencia es típico de los procesos escritos. Típico. Y si lo tiene un código previo, un código que prevé las dos audiencias al menos vinculadas a la oralidad, si lo prevé es porque el legislador perdió de vista qué está haciendo. La razón de ser de los autos para sentencia es el saneamiento de las nulidades. Cuando yo llamo autos para sentencia, digo, bueno, señora, a partir de acá, todas las nulidades que existieron en materia procesal quedaron consentidas. Si yo estoy en la lógica de la oralidad, mi presencia en la audiencia y mi silencio consiente todo lo que sucedió. Por tanto, la oralidad y el llamamiento de auto para sentencia es que se sentó un legislador que desconocía para qué sirve ese instituto. ¿Está? Eso por un lado. Entonces,
volviendo a la pregunta que me hace Efraín, creo que el piso y el techo es la constitucionalidad, la convencionalidad y el sistema dispositivo. ¿Qué pasa con los poderes de los jueces? Hay un auge en los últimos 20 años en América Latina, en el proceso civil y no en el penal, y hago mucho hincapié, o llamémoslo de alguna manera en todos los procesos no penales, de darle una cierta preponderancia al rol del juez. Entonces yo haría la pregunta, ¿el juez es importante? ¿Tiene un rol importante? Sí. ¿En el sistema dispositivo? Sí. Es el director del debate. Tiene el rol más importante. Nada más que tiene delimitadas sus funciones, qué pasa durante el proceso y qué pasa a partir del momento que tiene que dictar sentencia. La tradición de los últimos 25 años de los sistemas no penales ha sido darle poderes a los jueces en materia probatoria. Más precisamente me estoy refiriendo a medidas para mejor proveer, posibilidad de producir prueba de oficio, posibilidad de cambiar la carga de la prueba, de invertir quien tiene la carga de la prueba en cualquier momento y sin principio de contradicción, o lo que es más grave, es evaluacionarse al momento de dictar sentencia, más grave aún, porque deja en absoluta indefensión a las dos partes, a la que gana y a la que pierde, porque en realidad lo que hizo fue mezclar quién debía aprobar. Y para más, si uno va para atrás a leer la exposición de motivos del Código Modelo de Iberoamérica, me lo anoté acá, el juez debe intervenir activamente. ¿Vieron esas frases que parecen inocuas, que no dicen nada? No dicen todo. Porque si yo tengo la frase que el juez debe intervenir activamente, en la parte principal del código, Efraín, esto pasa en tu código, tienen que descubrir la verdad. Y deben, no pueden, deben depurar los hechos. No es que es una facultad de las partes de la audiencia preliminar. Cuéntenme con esas tres cositas si el juez no tiene el papel más importante, más aún que el de las partes. ¿Y el sistema dispositivo? Entonces, ahí nos bajamos a un tema más genérico que podemos abrir la discusión, que es poderes de los jueces y prueba. Porque lo que está pasando en los últimos 25 años en materia legislativa es que al juez se le ha dado indirectamente, como pasa en tu código, Efraín, y en muchos códigos, indirectamente poderes a los jueces, o directamente facultades probatorias de oficio, posibilidad de dictar medidas para mejor prevenir. Entonces, me parece que por ahí no hay que andar, digamos, por pensar que el juez debe intervenir activamente y descuidando el sistema dispositivo, por ahí me parece que no hay que andar cuando legislemos. Pero bueno, ahora abrimos el debate, acá hay muchos jueces, o sea que, y hay muchos que litigan, o sea que esto podríamos conversarlo ampliamente. ¿Qué piensan respecto de esto? Sí, yo una sola cosa agrego antes de que por ahí escuchar las opiniones, pero digamos, a mí me parece que la función que tiene el juez en estos momentos es una función trascendental dentro del proceso. Y lo que nosotros estamos diciendo en realidad no va en contra de esa función del juez ni de la persona del juez, sino al contrario, que le pone preeminencia. Porque la función del juez, al ser tan, digamos, una función tan noble, necesita ser resguardada en su esencia, en sus cuestiones fundamentales. Entonces podemos volver a decir otra vez, bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio acá? El juez tiene dos funciones fundamentales en el proceso, que una es la de procesar y la otra es la de sentenciar. Procesa durante todo el desarrollo de la instancia hasta el momento de sentenciar. Y ahí, ¿cuál es la función más importante? Dar el derecho de defensa a las partes. Que todo lo que uno diga o quiera probar o alegue pueda ser controlado por la otra teniendo las mismas posibilidades. Entonces esa era una función esencial. Y por otro lado, la sentenciar, que bueno, ahí ya dirime el litigio y lógicamente todo el proceso está pensado para el momento de sentenciar. Pero si nosotros le agregamos todo este tipo de funciones al juez que no hacen al meollo de la cuestión, como que tenga que ver
¿Cómo se tiene que probar un hecho? Tener que ofrecer, porque no es otra cosa que ofrecer la prueba, una medida de mejor proveer, una medida de mejor resolver. Es proponer prueba. Entonces creo que le estamos poniendo al juez funciones que lo sacan de su función principal y que van en detrimento de una verdadera celeridad y de un proceso transparente, donde cada una de las partes ejerza la función que le corresponde. O sea, tenemos un proceso en donde hay funciones que digámoslo así, se autocomplejizan. Entonces, por eso nos parece que en pos de la celeridad y en pos de una transparencia, es necesario que esto quede bien clarificado y sobre todo si lo puede tomar el legislador, porque la verdad es que nosotros no podemos dar el ejemplo. Al contrario, yo veo en la legislación mía, realmente en la legislación mendocina, esto está muy confundido. Bueno, eso me parece que es una directiva fundamental. Digamos. Esto sí que es algo fundamental. ¿Y cómo no perderlo de vista eso? Yo siempre hago este ejemplo que es súper simple. El proceso dispositivo del triángulo de Chiovenda, triángulo equilátero. El juez está a la misma distancia de las partes. Y él hace actos de conexión, dirección del debate. ¿Qué es lo que debería hacer el legislador cuando se pone a echar manos a la obra en un nuevo proceso, en un nuevo código, lo que fuera? Cuando con su pluma va a redactar algo, tiene que mirar, ¿el juez sigue estando allá arriba o le hago hacer algo de lo que hacen las partes? Si al juez le hago hacer algo de lo que hacen las partes, listo, ese proceso ya no es más dispositivo. Constantemente la pregunta que hay que hacerse: si yo le abro la puertita y le doy al juez este poder, ¿lo dejo hacer qué cosa? ¿Y eso lo pueden hacer las partes? Entonces no, él tiene que volver allá arriba. Me parece que en esta pregunta que me hiciste vos, Efraín, ¿por dónde deberían dar si quieren redactar? Me parece que, digamos, hablar de la constitucionalidad, la convencionalidad, del sistema dispositivo y mantener el triángulo de Chiovenda indemne, insisto, el mayor desafío que tienen los jueces es sostener la imparcialidad durante todo el proceso. Si pudo sostener la imparcialidad durante todo el proceso, esa sentencia va a ser eficaz y eficiente. Es decir, va a ser ejemplificadora para lo que quisieron las partes y para la comunidad toda. Es lo que los yanquis o los estadounidenses llaman: si las partes pueden lograr información de alta calidad para lograr sentencias eficaces y eficientes. Bueno, esto es lo mismo. En un sistema no adversarial, lo que buscamos es sostener el triángulo de Chiovenda. Porque, por ejemplo, yo me anoté algunas cosas que están legisladas por ahí en la audiencia preliminar, en uno u otro código. Dice: el juez debe llegar a la audiencia preliminar con conocimiento de los hechos. Dos preguntas. ¿Qué significa el conocimiento de los hechos? Segunda pregunta. ¿Para qué queremos que conozca claramente los hechos? Se trata de desentrañar lo que está legislado. Yo me acuerdo claramente cuando fui a Mendoza al juzgado piloto. Yo fui en noviembre y ustedes empezaron en enero. Y el juez me contó perfectamente, antes de entrar a la audiencia, me contó perfectamente los hechos. Y antes de entrar me dijo: y acá si la aseguradora nada dice, lo que hago yo es que la verdad, si las partes no proponen, pericial mecánica, a partir nos tomamos un tiempo, suspendemos la audiencia y a partir de la pericial mecánica vemos quién estaba más cerca, si el actor o el demandado y de qué manera. Es decir, cuando el juez me dice eso, más allá de que se había tomado un trabajo tremendo porque conocía el detalle de lo que había pasado, está empezando a tomar partido antes de tiempo. Porque ya está diciendo: si la pericial mecánica me dice tal cosa, si me dice tal otra, si las partes nada dicen, si la aseguradora no comparece, ese análisis, que creo que está más vinculado a la pertinencia probatoria que a la procedencia, que es de lo que se tiene que encargar la audiencia preliminar, ese análisis, prueba producida, es el que tiene que hacer el juez al momento de dictar sentencia. Y no antes. Pero en ninguna exposición de motivo o en todo lo que yo estuve revisando, por eso doy la pregunta, digamos, para todos,
no pude desentrañar qué es que el juez debe, porque dice en la mayoría de los lugares, el juez debe llegar a la audiencia preliminar con el conocimiento de los hechos. Ahí el ordenamiento poco está haciendo para que sostenga la imparcialidad. Le sumamos la otra frase que conversamos recién, que el juez debe intervenir activamente, sin agregar nada más. ¿Qué es intervenir activamente? La pregunta es, el conocimiento íntegro del expediente, como dice el Código Modelo de Iberoamérica y el Código Uruguayo. El juez debe conocer el expediente en virtud de la posibilidad de sanear los defectos, errores u omisiones. ¿Cómo hago para que el juez solamente lea para poder ver si tiene que sanear defectos, errores u omisiones y no se entrometa sobre el fondo de la litis? ¿Cómo hace para hacer un análisis somero si está la inmediación de por medio? ¿Cómo califica? ¿Esto sí, lo otro no? Sí, son cuestiones que realmente dejan muchos interrogantes, que por ahí eso sí el legislador lo tiene que clarificar de entrada. Por eso por ahí, a ver, no sé, Ana Clara, ¿vos qué te parece si contás algo de qué pasa en la audiencia preliminar cuando el juez tiene que, por un lado, fijar el objeto del proceso, que es, digamos, cuáles son los hechos controvertidos y cuáles no, y después que tiene que fijar también el objeto de prueba? Y ahí cómo relacionamos eso con la pertinencia y con la plausibilidad de la prueba, que son digamos, esos son conceptos que sí hay que tenerlo bien claro para no producir este tipo de confusiones. Concepto, a ver, como el del triángulo de Chiovenda, como principio general, el que dimos recién. Concepto en materia de prueba. En la audiencia preliminar el juez solo puede meterse o entrometerse, solo podría, voy a hablar en potencial porque la verdad no debería, entrometerse en cuestiones vinculadas a la procedencia probatoria. Porque podríamos acordar que depurar prueba en función de la procedencia probatoria a lo mejor está vinculado con sanear, con llegar más claramente, digo, ¿no?, al objeto del litigio. ¿Y en qué caso podría el juez decir, bueno, esta prueba no porque es improcedente? Y en pruebas notoriamente prohibidas, o en una prueba, a ver, hay sistemas que el testimonio tiene que ser directo y no de oídas, y lo legislan claramente dentro de la lógica del sistema adversarial. Es decir, que el juez llega al momento de la audiencia preliminar, pero para eso los códigos no deben legislar diciendo que el juez debe. Viste que la mayoría de los códigos dice el juez debe fijar los hechos controvertidos. El juez debe, si decimos que la función del juez es de dirección, el juez puede. Cuando digo puede, podría ser una función que puede hacer cuando las partes no la hacen. Podría decir que el juez ayuda a las partes a fijar el objeto del proceso. Y entonces ahí vemos si hay hechos controvertidos. Pudiendo haber hechos controvertidos, la parte puede decidir reconocer en esto de los acuerdos probatorios. Las partes podrían decir, bueno, es controvertido, no sé, el certificado de tal cosa, pero por acuerdo probatorio los dos tenemos escritura pública o firma certificada mediante escribano. Bueno, probamos la existencia de esto con la firma, los dos no vamos a discutir esto, que debería ser un proceso de redargución de falsedad. O sea, existen en los sistemas orales la posibilidad de que las partes tengan acuerdos probatorios, aún sobre hechos controvertidos. Podrían decir, esto lo probamos de tal manera y esto de tal manera. Es más, el sistema inglés es sabio en esto, porque dice, yo en el pre-trial puedo adelantar todas las cuestiones probatorias, de las cuales hasta después me puedo poner de acuerdo, y no ir a la audiencia del juicio. Entonces, eso por un lado, digamos. A mí me parece que el inconveniente es cómo está legislado, no lo que debería suceder en la audiencia. Yo no cuestiono qué debe suceder en la audiencia preliminar. Sí a la conciliación, no por el mismo juez. Primera cosa, sí a la conciliación, no por el mismo juez. Establecer claramente qué es lo que voy a sanear. Si se van a discutir las excepciones, si primero se van a resolver las excepciones, qué clase de excepciones. Y por último, fijar los hechos controvertidos y qué se va a probar, además de la carga de la prueba. ¿Qué y quién se va a probar?
¿Está? Eso está vinculado con la procedencia. Ahora, puede suceder, en esto de que las audiencias preliminares también abonan y contribuyen a la celeridad, que el juez pregunte, ¿y usted qué va a probar con esto? ¿Usted qué quiere probar con esta pericial? ¿Y usted qué quiere probar con esta testimonial? O sea, que empiece a indagarle a la parte qué hecho quiere probar. Y que en algún momento le pueda decir, y eso existe, pero usted ese hecho ya lo probó con tal prueba. Y ahí varias son las respuestas posibles. Y ahí sí ya está yendo a la pertinencia, porque ya está pensando que una de las pruebas que ofreció es la más pertinente. Automáticamente sin decirlo. Está. Entonces ahí pueden pasar varias cosas. Una es que uno elegantemente le conteste, esto es estrategia. Porque es estrategia del abogado. Otra es que yo le pueda contestar, si esa prueba que tengo no es una prueba directa, por tanto me voy a apoyar en otro. Y también estoy develando estrategia. Porque además de ese juego de prueba directa o indirecta, que la tengo adentro de mi estrategia, y que eso sea una función de la parte y del abogado, puede suceder que yo internamente esté preparando el terreno para trabajar, para poder razonar, porque no tengo demasiada prueba, con presunciones. O las que tengo legisladas en el código de fondo, o las que tengo legisladas en el código procesal, o las que la legislación me dé. Entonces, si yo le digo no, porque yo quiero probar esto, porque después tengo una presunción nominis que me posibilita tal cosa, listo, me fui. Le conté todo. Eso es pertinencia probatoria. Entonces, el riesgo de la audiencia preliminar es que no está bien legislado sobre esta función que es la que tiene que ver con el establecimiento del objeto del proceso y de la prueba. Que para mí es soberanía 100%, 101% de las partes. Claro, ahora me queda claro lo que decía Ana Clara, que es que en realidad, entonces en la audiencia preliminar, el juez se puede expedir solamente sobre la procedencia de la prueba. O sea, si yo ofrezco un testigo menor de 14 años, en mi código está prohibido, eso me tendría que rechazar la prueba en esa audiencia preliminar. Ahora, si yo estoy utilizando un determinado medio de prueba para probar un determinado hecho, eso sí es pertinencia probatoria y ahí el juez no se podría expedir. Exacto. Yo acá hablando como abogado litigante, a los abogados yo creo que a todos les pasará lo mismo. Cuando tenemos la posibilidad, cuando tenemos que demandar o cuando tenemos que contestar la demanda y queremos probar un determinado hecho, de lo cual nosotros por ahí vemos que va a depender que nos hagan lugar a la pretensión. No nos podemos ser digamos, poco generosos. Si no tenemos, se trata de probar por la mayor cantidad de pruebas posible. Si hay prueba directa, por prueba directa, si es un hecho fundamental, en vez de un testigo, ofreceré 2 o 3 testigos. Y después, quizás también una prueba pericial para que eso sea corroborado. Pues. Pero yo no me puedo quedar sin probar ese hecho que yo considero fundamental. Exacto. Y tampoco se lo tengo por qué poner de manifiesto a la otra parte. ¿Cómo es que yo voy a querer probar ese hecho? Exacto. Entonces me parece que eso sí que es un tema fundamental, para que lo tenga en cuenta el legislador. Solamente procedencia, no pertinencia. En todo caso, si al momento de sentenciar se ve que el abogado actuó de mala fe porque ofreció 15 medios de prueba que después no los utilizó, bueno, entonces ahí sí se le puede poner una sanción a ese abogado. Y ahí el proceso funciona bien, va a funcionar bien. Fíjense, Ahora sí. Sí, no sé si vas a decir algo, pues si no, yo ya te iba a cambiar el tema. No, sí, y ahora me cambié el tema, pero fíjense lo escaso de pensamiento que tiene el legislador hoy en América Latina, porque vendemos como marketing, y lo digo adrede, vendemos como marketing, me hago cargo de esto que digo, que vamos en un proceso de reforma, camino a la oralidad, que no es tal, porque son grados de oralidad, no es oralidad como tal pura, basado en el sistema adversarial y de la teoría del caso.
y legisla de esta manera. La teoría del caso tiene como regla número 1, además de que yo desande cada uno de los hechos, que yo pueda probar los hechos de la manera que a mí se me ocurra, infinitamente usando medios de prueba. Controla la sobreabundancia, pero no la castiga. Porque yo tengo pergeñado hacia dónde voy, y una de las reglas de la teoría del caso es que un hecho lo puedo probar de diversas maneras y con distinta prueba. Es más, yo en el sistema adversarial puedo traer un testigo, o varios, pero un testigo, estar 10 minutos acreditándolo simplemente porque de él voy a extraer una información válida, que a lo mejor es la principal. Y ustedes me dicen, ¿y qué contestó del fondo? Una pregunta, 2. Y todo lo otro lo acredité, porque a él se lo quiero dejar purito y lo quiero llevar como información de alta calidad, con contradicción, y quiero que eso valga y tenga peso luego de producir la prueba. O sea, fíjense como cuán mezquino el legislador cuando escribe, que no piensa que esto que vende en la oralidad no lo está plasmando en papel, cuando plasma la audiencia preliminar. Porque algunos autores dicen que pasar del sistema escrito a la oralidad pura es romper paradigmas y formas de trabajo muy complejas. Estoy en desacuerdo, pero es parte de lo que dice parte de la doctrina. Entonces dice, ir al sistema de audiencia preliminar, más el sistema de juicio y después pasar a una oralidad total, podría ser una manera de avanzar y que la reforma sea eficiente. No estoy de acuerdo porque cuando uno rompe paradigma tiene que romperlo de uno, cambiar la lógica como hicieron los penalistas. ¿Cómo hizo Chile? Chile pasó de un código que no tenía fiscal a un código acusatorio puro, que resolvía por audiencia. Ellos tomaron la resolución de que había que quebrar el paradigma y que había que hacerlo de tal manera. Pero bueno, esa es otra cuestión. Cámbiame de tema, si me quedé pensando, quería introducir estos temas que van mezclados con el marketing de la reforma y que no tienen lógica ni académica ni pragmática. Permiso, me gustaría, porque realmente está muy interesante el tema, recién escuché hace unos días una ponencia no recuerdo el nombre del autor, que hablaba de una especie de democratización del proceso. Y recién escuchamos la exposición de un camarista de la circunscripción central de nuestro país. Y me gustaría pedirle su opinión, la opinión a un magistrado, miembro del Tribunal de Apelaciones del Itapúa, que es docente de nuestra casa de estudio y se encuentra en esta aula virtual, el profesor Camilo Cantero, si puede hacer alguna consideración con relación a la oralidad y a su eficacia en su implementación o no en nuestro país. Profesor Camilo Cantero. Gracias, doctor Carlos González. Un saludo cordial al doctor Efraín Ignacio Quevedo y a la doctora Ana Clara Manacero. Excepcional jornada académica, brillante exposición. Estamos disfrutando paso a paso y en primer lugar pido disculpas por interrumpir este tan rico diálogo entre ustedes. La única reflexión que tengo es que el rol activo de los jueces es en el proceso, es indudablemente una de las características principales quizás de la implementación de la oralidad, permitir la menor duración del tiempo, tratar de aumentar el número de resoluciones por la inmediación y tomar directo contacto con los medios probatorios de parte del magistrado son algunos fines del sistema. Es el ideal, es el deber ser. No obstante, veo que las particulares que nos presentaron ambos excelsos exponentes enriquecidos con casuísticas y ejemplos, inclusive de Iberoamérica, son algunas interrogantes que surgen antes de la implementación del sistema. El interrogatorio del juez, la pertinencia o no de la prueba, la estrategia de los abogados de las partes. La doctora Ana Clara Manacero, hace instantes, se refirió muy bien a ese elemento, entre otras particularidades que el doctor Quevedo también aportó con su participación. En definitiva, para no tratar de excederme en el uso del tiempo, considero que la implementación de la oralidad
va a significar cambios organizativos y roles para los cuales los jueces y abogados debemos estar formados y preparados en el ejercicio pleno de las facultades que la normativa legal nos confiere. Ya no vamos a poder disimular y mucho menos podemos utilizar diversas estrategias. Podemos plantear como estrategias algunas acciones, algunas actitudes que nosotros en el fondo podríamos saber, si somos una de las partes, hacia qué punto queremos ir. Pero finalmente necesita una versación mucho más de la que tenemos hoy. Gracias, doctor González, por darme participación. Un saludo cordial al doctor Quevedo y a la doctora Manacero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en parte, retomando lo que dice Camilo, algo yo dejé entrever cuando en el medio de la conversación al principio, que era pensar que la reforma no era solo un código, sino que también era edificio, infraestructura, recursos humanos, formación, y a mi modesto entender, Efraín, ustedes también lo tienen en Mendoza, de mucho antes de la reforma, o los juzgados de gestión asociada o las oficinas de gestión judicial, que en materia penal acá trabajan muy bien, que lo que han hecho es descomprimirle a los jueces y los han dejado solamente con las cuestiones jurisdiccionales, y les han sacado de sí todas las responsabilidades que tienen que ver con lo administrativo, de administración de personal, recursos humanos, etcétera, etcétera. Creo que en parte también las reformas tienen que mirar esas cuestiones, no solamente la cuestión técnica. La oralidad tiende a que el juez va a tener más trabajo, requiere más de su presencia, debe estar presente en todo. Cosa que en la escritura había una clara delegación de funciones. Nosotros sabemos que en los sistemas escritos muchas cosas las hacen los secretarios o los relatores y los jueces firman. La oralidad requiere horas hombres y presencia en las audiencias. Está sin juez no hay audiencia. Entonces, bueno, creo que sumando a lo que dice Camilo y a algo que ya veníamos conversando, el diseño de los sistemas orales requieren de un diseño complejo, no solo en las cuestiones jurisdiccionales, sino también en todo el diseño de trabajo administrativo que tiene esto, que más de una vez son los que en primer lugar conspiran contra las reformas. Todos nos habremos encontrado en algún momento en los juzgados ¿y esto por qué se hace así? Siempre se hizo así en este juzgado. Pero el código que dice, se hace así, porque si el modelo el oficio no está redactado de tal manera, el juez no lo va a firmar. Es decir, ¿estas qué son? Estas son prácticas burocráticas ajenas al sistema. Entonces, bueno, esto también hay que ponerle la mira cuando uno reforma. No sé, vos, Efraín, querías cambiar de tema, así que te escucho. Sí, no, la verdad que agradezco mucho la palabra de Camilo Montero y la suscribo también. Por supuesto, lo que vos dijiste, Ana Clara, también. Simplemente agregar que ahí, hablando de democratización del proceso, cuando nosotros hablamos de democracia modernamente, más allá de cómo se entendió al principio la democracia, ahora ya la democracia no se puede entender sin la república. O sea, democracia y república son dos conceptos que están aunados últimamente en el derecho público e incluso en el derecho de las convenciones también internacionales. ¿Por qué? Porque primero que nada, la república y la democracia hablan de división de funciones, división de funciones del poder, de publicidad, del principio de legalidad. Y si nosotros queremos democratizar el proceso, justamente lo que tenemos que hacer es dividir las funciones de ese poder. ¿Y cómo lo vamos a dividir en un proceso donde, por un lado, actúan particulares, hablando del proceso civil, y por otro lado, actúa la autoridad, actúa el Estado? Y es justamente viendo cuáles son los límites de ese Estado que está personificado en el juez. Y la división de funciones justamente viene con los roles que nosotros decíamos recién de un actor y de un demandado que están en un plano de total y absoluta igualdad, y de una autoridad que está en un plano supraordinado, pero que está totalmente destinada a cumplir con la función que decíamos de procesar y de sentenciar.
Entonces no puede asumir un rol de parte. No hablemos del principio de legalidad y bueno, yo creo que eso es democratizar el proceso. Y por otro lado, creo que una de las cosas que esto tampoco lo tomo yo, porque nosotros tenemos una experiencia de 3 años acá en Mendoza, recién con el tema de la oralidad, pero sí en España hay otro profesor de la Universidad de Barcelona, que es Jordi Nieva Fenol, que él dice que más allá de todo lo que ha implicado la oralidad en España, en realidad el mayor beneficio que tuvo es que justamente cambió la mentalidad y la forma de actuar de jueces y de abogados, que ahora sí, como decía recién Ana Clara, sí se tienen que hacer presentes en el proceso, porque sí o sí en una audiencia el juez tiene que estar preparado, tiene que conocer el caso y los abogados mucho más. Entonces ya con eso, que yo creo que acá en Mendoza, si bien tenemos poca experiencia, pero está pasando lo mismo. Entonces ese ya es un gran beneficio de la oralidad. Está bien, se podría haber llegado por otros medios y todas las ventajas que se dicen de la oralidad yo creo que también podrían existir en un proceso escrito. Pero bueno, eso con el arrastre que nosotros tenemos, la inercia que tenemos con el proceso latinoamericano, no se dio y en España tampoco. Ah. Entonces, bueno, quizá para esto sirva la oralidad y bueno, bienvenida sea. Bienvenida sea. Ahora ustedes que tienen la oportunidad de legislar más inteligentemente, por favor háganlo para que la oralidad realmente cumpla con todos los beneficios que tiene. Yo lo Entonces, que, sí. no, yo lo que siempre digo es que lo que uno tiene que preguntarse es si verdaderamente la voluntad política del legislador es cambiar, si verdaderamente están mirando al ciudadano, porque cambiar el código con una etiqueta de oralidad y dejar los viejos tribunales, la misma cantidad de jueces, no modernizar las prácticas, no tener herramientas tecnológicas, primero se fracasó la oralidad. Y segundo, la verdad, es una tremenda falta de respeto para el ciudadano, que lo que reclama es democracia, república y transparencia. Eso es la publicidad, eso es la oralidad. Tan simple como eso, ahí tenemos otro lugar donde movernos. ¿Está? Entonces, yo creo que están en las puertas de poder hacer un gran cambio, recogiendo muchas de las experiencias que no funcionaron, que fracasaron, que hoy criticamos, nos metimos en cuestiones técnicas con cada uno de los interrogatorios que hacíamos con Efraín, estábamos dilucidando cuestiones bien técnicas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde elegirlo, qué pasa con los poderes de los jueces, qué pasa con la convencionalidad. Digamos, me parece que están en la puerta de poder hacer algo verdaderamente, diría nuestro maestro, revolucionario, ¿no? Digamos, con toda la experiencia de hacer un verdadero cambio. Pero verdaderamente un gran cambio teniendo en cuenta esto, cambiar la letra del código, y cambiar, incrementar la cantidad de jueces, pero como digo yo siempre, lo más importante es poder cambiar la mentalidad de los operadores. Y los operadores son los jueces, los secretarios, los abogados y los empleados del sistema. Porque los verdaderos operadores son los empleados del sistema. Por eso, bueno, esto puede ser motivo de algún... Estoy escribiendo sobre esto, sobre el tema de registración, ¿no? Creo que el tema de registración como herramienta lleva íncito también que hay otro poder subyacente. Si bien es una herramienta de la oralidad, ¿qué se registra? ¿Cómo se registra? ¿En qué momento? ¿Quién la guarda? ¿Cómo se guarda? ¿Quién accede? ¿Cómo accede? Fíjense todas las cosas que deberíamos contestar. No solamente la camarita. Si leemos que la herramienta también es un factor de poder, hay que empezar a hacerse esa pregunta. Y hay que poder legislarla de manera de república, democracia, publicidad de por medio, el sistema sea verdaderamente dispositivo y sea verdaderamente democrático. O sea, fíjense cómo nos fuimos de un código y de la audiencia preliminar a qué cosas tienen que tener ustedes que tienen la posibilidad de relegislar o de legislar de cero o de hacer algunos cambios graduales, pero pensándolo en grande. O sea, pensando en todo lo que se necesita para cambiar.
También el legislador podría ser poco ambicioso y decir, mira, nosotros pasamos del sistema escrito a algunos procesos con algunas instancias orales y probamos. O como decía Helmut recién, el ejecutivo es de esta manera y es así de rápido. Y Efraín después dijo, qué bueno que ustedes tomaron la iniciativa de cambiar de a poco. Pero hay algunos cambios que no pueden ser parciales. La mentalidad de los operadores no puede ser un cambio parcial. Y en eso el legislador o el poder político que lleva adelante la reforma, el que tiene que tenerlo en mira, de hacia dónde va el cambio. ¿Qué es lo que cambio? Voy a hacer la división de funciones y la división de poderes, vaya a ser un cambio importante. Después vemos si la audiencia preliminar el juez debe o puede. Pero estamos legislando de tal manera, es decir, hay que empezar a buscar, y en esto tomo las palabras de Efraín, lo importante de lo no importante, o dirían los psicólogos, importante, no importante, urgente, no urgente. Si logro trazar esas coordenadas, dificilísimo, si logro trazar esas coordenadas, empezar a construir un nuevo sistema. ¿Está? Es decir, y acá le estamos robando tema o al profesor González Castro, que habla de sociología jurídica, o al profesor Ávila, que habla de epistemología, ¿no? De cómo nace, cómo hacer la construcción del conocimiento. Después le metemos el color. Después decimos si es procesal o si no, pero supongo, hoy estuve escuchando un ratito, Carlos, al profesor Ávila. Me gusta mucho escucharlo. A veces no comparto su teoría desde el punto de vista filosófico, pero bueno, tiene una formación tremenda y tiene la super virtud de que a los alumnos les gusta la epistemología a partir de escucharlo a él. No deja de ser una cosa así como ajena, ¿no? Sí, no sé si vos querés agregar algo, Efra. Si me permiten, Sí. me gustaría pedirle el uso de la palabra al coordinador de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho, el profesor Carlos Luis Mendoza Peña. Entiendo que se conectó a la reunión. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pedirle disculpas porque no pude estar a tiempo por motivos laborales y escuchando atentamente a la profesora Clara. Muchas gracias en nombre del decano. Yo creo que ya le han dado la bienvenida al profesor Efraín también, Ignacio. Y quería compartir un poco, es muy agradable lo que está diciendo y compartir mi experiencia. Yo estoy más en la parte penal donde tenemos la oralidad ya plenamente y es muy agradable discriminar concretamente el cambio que se debe dar en los operadores, en los auxiliares de la justicia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad porque pensamos que con la conciliación, la oralidad lo que trae es la inmediatez y la economía, independientemente a que nosotros no queremos sacar de nuestra cabeza la parte escrita, porque no vamos a hacer en forma oral y después se transcribe totalmente otra vez. Y es más, en el momento de la transcripción no se pone generalmente todo lo más importante y del sumum o el caracú, como se puede decir, de lo que es la solución del conflicto. Y al parecer nosotros no tenemos ese espíritu de conciliación, ¿verdad? Que está diciendo la profesora Ana Clara, en cuanto a cambiar no solamente los jueces, sino los auxiliares de la justicia. Parece que nosotros vemos que si conciliamos no vamos a ganar plata como abogados que estamos al otro lado del mostrador, vamos a decirle. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar para empezar, para disminuir los conflictos y para descongestionar el sistema judicial. En el primer punto. Por suerte, nuestro código, yo en la parte penal, tenemos esa conciliación. Primeramente, se divide en dos clases de procesos. Los procesos que interesan a la parte social y los procesos que interesan a la parte particular, ¿verdad? En la parte social se llaman los delitos de acción penal pública. Entonces hay tres momentos donde el código mismo insta a la conciliación. En la primera parte, como que el dueño de la acción en forma constitucional, el Ministerio Público, órgano extrapoder, él es el que tiene la potestad de pedir al juez la conciliación y la homologación en su caso, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver el espíritu de la persona al momento de que el juez al final del proceso pueda aplicar la pena justa, ¿verdad? En el segundo instante, que es la audiencia preliminar que se está tratando de legislar ahora en el proceso civil, las partes tienen la potestad o el derecho o el deber de pedir la conciliación. Y dentro de esa misma audiencia preliminar
al final, después en el desarrollo de esa audiencia que está siempre a mano del juez, que hasta ese momento tiene una competencia porque luego se cambia de juez para evitar la contaminación en cuanto a la independencia e imparcialidad. Entonces el juez, por último, antes de pasar a la siguiente etapa, dice, el juez intentará la conciliación de las partes, independientemente de la voluntad, teniendo en cuenta el propósito del proceso, que es de lograr la restauración de la paz social quebrantada. En ese contexto, como le decía, que hay dos clases de procesos para la parte social, que es la delito penal pública, y la parte civil, la parte particular, que son los delitos de acción penal privada. Hay una audiencia obligatoria que está en el artículo 424 y donde dice, inclusive el código dice que el juez, antes de empezar, primeramente no se discute jurisdiccionalmente. Esa es la visión que tiene el código. Entonces dice que no se va a discutir porque generalmente son delitos que afectan a una comunidad pequeña, a la sociedad, a la familia, que tiene que ver con delitos como difamación, calumnia, injuria, y dentro del código dice que no hace falta que el juez dirija la conciliación, dando a la parte la posibilidad de nombrar un amigable componedor, dice, esas palabras usa el código. Y en base a estas circunstancias que trajo la nueva dinámica procesal, es que la Corte Suprema acá estableció mecanismos de solución de alternativa de conflicto, entre los cuales está la conciliación en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, inclusive que hay una oficina aparte donde no, a pesar de que está dentro de un proceso, tiene la potestad de remitir a esa oficina, donde tiene sus reglas que yo a veces no concuerdo tanto, pero no concuerdo tanto, ¿por qué? Porque a veces no se le puede utilizar, pero son las reglas de la conciliación que no se le puede usar, por ejemplo, como testigo de la posibilidad o lo que sea a esas personas por su profesión. Y eso pero es lo que quería agregar. Esa la hace libre a la Sí, conciliación. exactamente. Son los principios que rigen eso, ¿verdad? Y eso es lo que quería aportar, si es útil, ¿verdad? Y que se tomó en cuenta eso, y lo importante de la oralidad es el ahorro que podía traer a un proceso tan largo como dijo ahí el profesor Helmut, que dura 2 años posiblemente, un juicio ejecutivo que tendría que, según el criterio de su formación, tenía que durar menos. Sin embargo, ese es el promedio en cuanto a las chicanerías, como se suele decir, que son herramientas procesales. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente en nombre de nuestra institución. Ya los dos profesores ya participaron con nosotros, entonces ya está por demás decirle que esta es la casa de ustedes, en nombre del señor decano también. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por su participación, por darme la participación. Perdón. Muchas gracias, profesor Carlos Luis Mendoza Peña. Yo soy el dueño del silbato y no, para organizar un poquitito el horario y ser fiel cumplidor del mismo. Me gustaría pedirles 5 minutos cada uno para terminar y para ir redondeando las ideas. Después la doctora Dominica Saya me pidió el uso de la palabra, y entonces de tal manera que podamos ir terminando en tiempo, querida Ana Clara y querido Efra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que 5 minutos, lo que más me interesaría a mí es darle gracias a ustedes, a vos principalmente, a Carlos Luis Mendoza también, a todos los que han participado, de podernos dar esta oportunidad de dialogar frente a ustedes, que la verdad que es muy enriquecedor para nosotros también esto, y un gusto enorme, un placer estar compartiendo con vos, Carlos, y con todos ustedes. Esa amistad que tenemos de tantos años indudablemente se fortalece con este tipo de encuentros. Y más que me haya dejado participar con Ana Clara, ¿viste? Porque estoy acá más que estoy, ¿viste? Pareció a la película La Bella y la Bestia. Estamos ahí. Pero bueno, a mí me gustó mucho la expresión que utilizaste, Carlos, sobre la democratización del proceso. Creo que es una oportunidad muy valiosa para cambiar todas estas prácticas, para cambiar una forma de trabajo que se ve que no produce resultados ni en mi provincia, ni en la otra provincia de Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en toda Latinoamérica, ni siquiera en España, en Iberoamérica, digamos. Entonces, es la oportunidad de cambiar, de democratizarlo, de realmente dividir las funciones, que sea un verdadero proceso
garantista, donde estén resguardados todos los derechos y las garantías constitucionales y convencionales, y que realmente sea eso, un proceso democrático y republicano. Y que creo que tiene la oportunidad, después de ver cómo ha funcionado en Uruguay, cómo ha funcionado en otros países, y sobre todo si vienen a ver cómo funcionó en Mendoza, se van a dar cuenta de todos los errores que hemos cometido. Y por eso estas pequeñas cosas que nosotros le hemos dicho, me parece que eso puede colaborar a que haya un proceso que realmente tienda a lo que tiene que tender, que es a solucionar un conflicto, traer paz social y sobre todo a dar satisfacción al justiciable. O sea, que piensen en el justiciable más que, como pasó en Mendoza, a que en realidad lo que pasó acá fue que la reforma se tomó como un programa político en donde se quería mostrar que en base al gobierno de turno la justicia iba a mejorar y los procesos que antes duraban 4 o 5 años iban a pasar a durar 6 meses. Ese era el programa previo a las elecciones. Pasaron las elecciones, el gobierno de turno ganó las elecciones y ahora recién estamos viendo los resultados, que realmente fueron muy distintos de lo que se pensó en ese momento. Pero Entonces, perdón, creo que hay que hacer... que en tu legislación lo pensaron, lo previeron. Porque acordate que hay un artículo que dice que cuando los juzgados lleguen a hasta 500 causas, que yo dije, Exacto. ¿cómo se van a sentar a reformar un sistema pensando que el juzgado ya se va a llenar y se va a topar de trabajo? Y además no estaba la solución, la corte iba a decir qué iban a hacer, crear un nuevo juzgado. O sea, digamos, esto es lo que yo decía, no encontraba la palabra para decirlo, ¿no? Que mente ni siquiera es corta, qué poco ambiciosa la mentalidad del legislador cuando se sienta a cambiar algo. Porque fíjate que el legislador mendocino ya tuvo en mente ahí, cuando digo legislador, por supuesto, atrás hay una comisión, ¿no? De mucha gente que lo piensa, pero ya pensó que de alguna manera había un tope que iba a hacer que eso pudiese fracasar, porque algo había que hacer. Digamos, cuando uno lo que piensa es, esto tiene que funcionar y tiene que fluir. Para fluir yo tengo que dotar al sistema de otras cosas. Exacto, exacto. Doctora Dominica Sayas. Buenas. Hola. ¿Qué tal, doctor Efraín? ¿Qué tal, doctora Ana? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, gracias a Dios también. Quisiera agradecerle en nombre de todos los compañeros y de la maestría también y de la Universidad Nacional de Asunción por tan invaluable aporte, como dijo el doctor Mendoza, ¿verdad? Ya 2 veces tuvimos la suerte y la bendición de tenerlas a ustedes con nosotros, ¿verdad? Y ejemplificar así mismo también lo que ustedes estaban mencionando, ¿verdad? En el proceso civil, la oralidad, y que es un tema muy debatido y por sobre todas las cosas es un tema que efectivamente da para pie para muchos debates más, ¿verdad? Porque como dijeron en toda la clase, ¿verdad? La celeridad procesal como un principio tendría que estar radicado eso específicamente a los efectos de evitar tanto papeleo y que lo que esté escrito, tanto lo que sería para las partes que estamos litigando, así como los magistrados también, se verifica, no se quede solamente papel muerto. Así se van a aplicar también otros principios de inmediación, de concentración, inclusive también se estaría viendo también otros valores que muchas veces con el papel no se refleja. Lo que sí que muchas veces hace que nosotros como litigantes con la economía procesal que estamos buscando, ¿verdad? Al momento de la oralidad, se puede implementar, ¿verdad? En Paraguay, si bien es cierto, se está tratando y se está implementando varios cursos así como este. Quisiéramos agradecerle y 100% también lo que sería esta charla que es a nivel internacional con ustedes, ¿verdad? Con tanta cultura, con tanto conocimiento y como siempre dice el doctor Morel también, González Morel, el tiempo es invaluable, el tiempo es impagable y se nota que a ustedes les gusta lo que hacen, entonces transmiten de esa manera y todos los colegas nos llegan y captamos a la realidad, que eso es lo más importante, porque un jurista o un profesional que no se sepa dar a entender cuesta muchísimo, ¿verdad?
y más el doble, porque generalmente la sociedad lo que busca es gente pensante y por sobre todo es que se construya el pensamiento en base a esas chispas de conocimiento basado en la realidad y la experiencia, ¿verdad? Lo que usted, doctora Ana y el doctor Efraín, nos demostraron a lo largo de la charla, ¿verdad? Agradecida desde ya con ustedes y también, como dijo el doctor Mendoza, ¿verdad? Y el doctor González Morel, las puertas de la Universidad Nacional de Asunción están abiertas para ustedes, así que encantadísima de poder contar con la presencia y el invaluable tiempo y conocimiento que nos brindaron a todos los colegas de la Maestría Civil de la Nacional. Muchísimas gracias, Dominica. Muchísimas la verdad gracias y merecidos halagos, absolutamente. Somos dos trabajadores del derecho, nada más. El profesor Efraín es de familia, porque yo doy fe, su papá es lo más. Pero bueno, sí, nos gusta. Agradecidos que ustedes sinceramente dediquen su tiempo a escucharnos a nosotros con una actividad que a lo mejor no es tan curricular, que no tiene evaluación, digamos, el mérito también es de ustedes, no solo nuestro. En todo lo que podamos ayudar, colaborar en el proceso que ustedes tienen, el profesor Carlos lo sabe, nosotros somos materia dispuesta, así que muchísimas gracias. A usted, profe, y al profesor también, muchas gracias desde ya. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que ha sido un placer enorme estar con ustedes, ha sido maravilloso realmente. Así que, Carlos, nuevamente, un abrazo y muchísimas gracias. Interín, la doctora Dominica Saya estaba hablando, fue rápidamente al celular de la doctora Ana Clara Manacero un testimonio de reconocimiento y gratitud de los compañeros. Y como nos hemos conocido en el año 99, en una ciudad muy cara a nuestros afectos, hay un genio rosarino que dice: hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar, aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos, las caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos presos de este sol. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar mientras ustedes sigan estando ahí. Infinitas gracias, queridos amigos y hermanos latinoamericanos, a quienes entrañablemente. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias en lo personal a vos, Carlos, que gestionaste este momento donde pudimos reencontrarnos y por supuesto colaborar con la actividad que vos desarrollás tan intensamente en la universidad de allí. Así es, Carlos, y la verdad que ese final que buscaste nos ha hecho emocionar, así que te agradezco mucho y agradezco de nuevo mucho, la verdad que ha sido un placer enorme, como estar en la casa. Enorme, Carlos. Un abrazo ahí. Hermanos latinoamericanos, sigamos avanzando. Muchísimas gracias. Solo para... Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Muchas gracias. Hasta luego, Buenas muchas gracias por noches. todo. Muchísimas gracias. Un gusto escucharlos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos.